Bienvenidos a esta clase de matemática de séptimo grado. Estudiaremos la lección 1.8, división de números positivos, negativos y el cero. Tenemos que trabajar los conocimientos previos. Es importante conocer los términos de la división. Vemos un ejemplo, 42 dividido entre 3, el resultado va a ser 14. El 42, que es la cantidad que voy a dividir, se llama dividendo. El 3, que es entre el número que voy a dividir el dividendo, se llama divisor, y el resultado de toda división es el cociente. Vamos a ver otro aspecto importante, que es el valor absoluto. ¿A qué se refiere el valor absoluto? El valor absoluto de un número entero representa la distancia de dicho número con respecto al cero. Y lo vemos acá en la recta numérica. Podemos observar que el número 9 positivo está a la misma distancia del 0 con respecto al 9 negativo. ¿Cuántos espacios hay del 0 al 9 positivo? Hay 9, solo que hacia la derecha. ¿Y cuántos espacios hay del 0 hacia menos 9? Hay 9, solo que hacia la izquierda. Entonces, los valores absolutos son iguales. Esto quiere decir que el valor absoluto de un número está representado por la distancia de dicho número con respecto al 0. ¿Y qué significa el signo positivo? Que los números se desplazan del 0 hacia la derecha. ¿Y qué significa el signo negativo? Que los números se desplazan del 0 hacia la izquierda. Analicemos el pensemos de la lección 1.8. Me dan un ejemplo donde dice que 6 positivo dividido entre 2 positivos, el resultado es 3. Ahora, si yo divido 6, el valor absoluto de 6, entre el valor absoluto de 2, pues el resultado va a ser 3. Pero los signos, ¿por qué al dividir 6 positivo entre 2 positivo? ¿Por qué al dividir dos signos positivos el resultado es positivo? Bueno, la razón es porque si yo multiplico el divisor entre el cociente, el resultado debe de ser el dividendo. Entonces, si el divisor es 2 positivos y lo multiplico por el cociente, 2 por 3, 6, y más por más, da más. Veamos el siguiente ejemplo, donde tenemos los mismos números, el mismo valor absoluto, pero cambia el signo. Entonces, si yo tengo menos 6 dividido entre menos 2, ¿cuál será el resultado? Bueno, el resultado es más 3. ¿Por qué razón? Porque menos 2 tengo que multiplicarlo por más 3 para que me dé un valor negativo, menos 6. Porque menos por más da menos. 2 por 3, 6. Ahora, menos 6 dividido entre más 2, el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico más 2, tengo que multiplicarlo por un número negativo para que el producto sea un número negativo. En este caso, más 2 por menos 3 me da menos 6, porque más por menos da menos. Veamos la última fila. Si tengo más 6 dividido entre menos 2, el resultado va a ser negativo. ¿Por qué razón? Porque si yo multiplico el divisor menos 2 por el cociente, que es menos 3, el resultado va a ser positivo, porque menos por menos da más. Veamos el mismo ejemplo y aquí vamos a ir estableciendo la regla. Si yo tengo más 6 dividido entre más 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir primero los signos. Más entre más da más. Y luego divido los valores absolutos. 6 entre 2, 3. ¿Cuál va a ser la respuesta? Más 3. El literal B.
Menos 6 entre menos 2. Menos por menos da más. Y luego divido los valores absolutos de los números, es decir, 6 entre 2. El resultado va a ser más 3, porque 6 entre 2 toca 3. Literal C. Menos entre más es igual a menos. 6 entre 2 es igual a 3. El resultado es menos 3. Y el último, más entre menos da menos. Ahora divido 6 entre 2, me va a dar 3. El resultado es menos 3. Y aquí ya podemos establecer la regla. Podemos decir que si el signo del dividendo y del divisor son iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Pero si el signo de uno de los dos, es decir, si el signo del dividendo y del divisor son diferentes, el resultado va a ser siempre negativo. Ejemplo, menos por menos va a dar más. Menos por más va a dar menos. Y eso mismo ocurre en la división. Menos entre menos da más. Menos entre más da menos. Más entre más da más. Y más entre menos da menos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago una división? Según el ejemplo que aparece ahí, divido 0 entre cualquier número. Dice que el recuadro representa el cociente, es decir, el resultado de la división, 0 entre menos 2. Vamos a ver, en este caso, el recuadro va a representar el cociente. Ahora, 0 entre menos 2 va a ser igual a que el cociente, que no sabemos cuál es, lo multiplique por menos 2. Y ese resultado va a ser 0. Para que el resultado sea 0, el número que va dentro de ese recuadro tiene que ser 0. Entonces, quiere decir que el recuadro equivale a 0. ¿Qué significa esto? Que 0 dividido entre cualquier cantidad, el resultado será 0. Siempre el resultado será 0. Pero hay algo interesante. Dice, al dividir 0 entre cualquier número diferente de 0, el cociente es 0. Lo que no se puede hacer es lo contrario. No es permitido dividir un número entre 0. La operación se considera indefinida. Y si yo hago esa operación en una calculadora, por ejemplo, menos 2 dividido entre 0, me va a decir que hay un error. No se puede hacer.